No siempre que hablamos utilizamos términos de forma correcta. A veces ni siquiera somos conscientes de ello. Esto ocurre con los conceptos de lenguaje y lengua. Descubramos a qué me refiero. De acuerdo con la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, 360 millones de personas viven en el mundo con discapacidad auditiva o con alguna pérdida en la audición. Sin embargo, solo 70 millones de personas usan la lengua de señas como su primer idioma o su lengua materna. Ahora bien, ¿por qué se llama lengua y no lenguaje? Porque el lenguaje es la capacidad innata que tenemos todos para comunicarnos, mientras que la lengua es un conjunto organizado de signos lingüísticos. Cuando hablamos de lenguaje nos referimos a la capacidad de poder comunicarnos, de expresar nuestros sentimientos. Por lo tanto, hay infinidad de lenguajes. Hasta los animales tienen los suyos. En cambio, lengua es el código de los hablantes. Es el que aprendemos y utilizamos para comunicarnos entre nosotros. La lengua es el conjunto de los hábitos lingüísticos que tiene un sujeto para comprender y hacerse comprender. Es decir, una lengua equivale a un idioma y tiene una estructura, una gramática y el vocabulario propio, con sus propias palabras, pero además con gestos. Por ejemplo, un mito es que todas las lenguas de señas son parecidas. Falso. Las lenguas de señas difieren entre sí, tanto en el léxico, que es el conjunto de señas o signos gestuales, como en la gramática, tanto como difieren entre sí las lenguas orales. Pero entonces, ¿cómo se denomina a la lengua que utilizan las personas con sordera para comunicarse? ¿Lengua de signos o lengua de señas? Ambas son correctas. ¿Por qué? Porque muchas lenguas de signos están reconocidas oficialmente, legalmente, como es el caso de la lengua de signos española o la lengua de signos catalana, que están reconocidas desde el 2007, por lo que son equiparables a cualquier otra lengua oral. Entonces, ¿por qué algunas veces se utiliza lengua de señas o lengua de signos? La palabra signos y señas tienen el mismo origen etimológico, pero historia diferente. Todas las palabras de lengua oral o signada están formadas por signos, es decir, las palabras son signos lingüísticos, por lo que esto llevó a varios lingüistas a que pensaran que el término lengua de signos era redundante y por ello en algunos países, sobre todo en México, Sudamérica o Centroamérica, se use el término lengua de señas para evitar, digamos, esa repetición, y por eso existe la lengua de señas mexicana, la lengua de señas argentina, costarricense, venezolana, lo cual no es el caso de España, por ejemplo. Como ya lo dije, en España se utiliza lengua de signos, porque ahí los lingüistas no coincidieron con esta terminología o con este argumento referente a la repetición de lo redundante de los signos. En el caso de México, la LSM es la lengua utilizada por la comunidad con sordera en México y consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, una mirada intencional y movimiento corporal dotados de funciones lingüísticas. Y es muy importante saber que forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier otra lengua oral. Ahora bien, es importante entender que hay variaciones en la lengua de señas mexicana de acuerdo con las regiones geográficas del país. Además, es muy diferente al español, por ejemplo, en el orden de las palabras y en el uso de los verbos. Resumiendo, cuando alguien utiliza la palabra lenguaje en vez de lengua, aunque no quiera, puede sonar discriminatorio, ofensivo, malintencionado hacia la comunidad sorda de México o de cualquier otro país en donde se ha utilizado como lengua. Por ello, todos debemos aprender a llamar las cosas por su nombre para que así contribuyamos todos al reconocimiento que le corresponde. Y para eso, en México se celebra el 10 de junio desde el 2005 el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, reconociéndola así como una lengua oficial que forma parte del patrimonio lingüístico con el que cuenta nuestra nación. Y a nivel internacional, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 23 de septiembre como Día Internacional de las Lenguas de Señas. Ahora ya sabes un poco más sobre esta hermosa manera de comunicación. Si en algún punto de tu vida tienes oportunidad de aprender, de convertirte incluso en intérprete, hazlo y no dejes pasar esa oportunidad.